Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Actualmente se habla de un virus en China, y no es por nada, pero a muchos les mete miedo después de todo lo que ha acontecido exactamente hace 5 años. Aunque también he de admitir que los medios han sido muy alarmistas con este tema. Por eso yo no consumo las noticias de medios locales, y prefiero encontrar información en un medio más oscuro que, desde mi punto de vista, cuenta las cosas como ocurren, sin pelos en la lengua. Desde que soy joven, me he sentido atraído por las teorías conspirativas y todo lo que gira alrededor de lo que nos quieren ocultar. Puede sonar raro, pero siempre he creído que detrás de cada gran noticia hay algo más. En 2020, cuando el mundo se detuvo por el COVID-19, me encontré con algo que me pareció más que interesante. Lo que pasó con este virus no me cuadraba. A mí, y a muchos como yo, nos sonaba a algo más que una simple pandemia. Así que comencé a investigar por mi cuenta, a mirar en lugares menos accesibles para el común de la gente. Había algo en la Deep Web que me atraía, y aunque sabía que no era un lugar seguro, mi curiosidad me empujó a seguir. Fue en una de esas noches oscuras cuando encontré algo que, sinceramente, no esperaba. Un foro llamado La Verdadera Historia. El título era inquietante, pero lo que estaba por leer, aún más. En ese foro encontré a un usuario que se hacía llamar Dr. Shen. No sabía si era su verdadero nombre o un alias, pero lo que escribía me dejó helado. El Dr. Shen aseguraba ser parte de un equipo médico chino que había trabajado en la creación del COVID-19 en un laboratorio de Wuhan. Según sus publicaciones, lo que el mundo conoció como un brote accidental no fue un accidente en absoluto. Según él, el virus había sido creado intencionadamente como parte de un proyecto mucho más grande, una investigación con fines de control de población, aunque algo salió mal. Lo que más me llamó la atención de sus publicaciones era cómo detallaba las fases del virus, cómo había sido diseñado para propagarse rápidamente, y lo más escalofriante de todo, hablaba de un error en el laboratorio que causó la liberación accidental del virus. Lo curioso es que sus detalles coincidían con lo que se sabía después, mucho antes de que se hiciera público. No podía creerlo, como si él ya supiera lo que estaba por ocurrir antes de que sucediera. El Dr. Shen no se quedó solo en esa explicación. Sus publicaciones eran más bien una serie de advertencias, mensajes que parecían estar dirigidos a alguien o a un grupo. Decía que sabía demasiado sobre lo que sucedió en el laboratorio y que temía por su vida. Incluso mencionó que había sido testigo de cómo los superiores intentaban ocultar la verdadera causa del brote. Ellos sabían lo que estaban haciendo, escribía. La pandemia se les fue de las manos. Al principio pensé que todo esto era parte de una teoría más, pero sus descripciones eran tan precisas que me fue imposible ignorarlas. Lo más extraño fue que las publicaciones del Dr. Shen parecían predecir lo que iba a pasar. Habló de un aumento en los casos de infección en diciembre de 2019, antes de que el mundo supiera de los primeros brotes. De alguna forma, el Dr. Shen ya estaba al tanto de lo que estaba pasando mucho antes de que la noticia llegara a los titulares. Eso me dejó pensando, ¿cómo podía saber todo eso antes que los demás? Por supuesto, al principio pensé que podría ser una broma o alguna invención de alguien con demasiado tiempo libre, pero había algo en su forma de escribir que no podía ignorar. El Dr. Shen no hablaba como un loco, sino como alguien que realmente conocía los hechos. Sus publicaciones estaban llenas de detalles científicos, fechas precisas
y un conocimiento profundo sobre cómo el virus se comportaría una vez que se liberara. No solo hablaba del COVID-19, sino de otros virus que se habían desarrollado antes y cómo se habían utilizado en otros lugares del mundo. Lo más escalofriante de todo fue cuando empezó a hablar de quienes lo perseguían. Al principio mencionó que había intentado alertar a las autoridades sobre lo que sucedería, pero nadie le prestó atención. Luego, comenzó a escribir sobre extrañas sombras que veía a su alrededor, sobre cómo su vida estaba en peligro. Decía que alguien quería silenciarlo, que sabía demasiado. No era una amenaza vacía, porque en sus últimas publicaciones dejó claro que sus teléfonos y computadoras habían sido hackeados. A veces mencionaba que lo estaban observando, que ya no podía confiar en nadie. Todo esto lo escribía con una calma que solo podía indicar que estaba al borde del agotamiento, o, tal vez, del miedo. Yo seguía leyendo, cada vez más intrigado. El Dr. Shen no solo hablaba de lo que ocurrió en Wuhan, sino de lo que vendría después, de las consecuencias que el mundo enfrentaría por este virus creado en laboratorio. Aseguraba que la pandemia no era el fin, sino solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que ya estaba en marcha. El Dr. Shen comenzó sus publicaciones de manera más directa, como si intentara llevar un registro de todo lo que sucedía desde su implicación en el proyecto. Lo primero que dejó claro fue cómo se involucró. Aquel primer mensaje que dejó en el foro describía la forma en que había sido contactado. Fue hace 3 años, escribió Shen, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida. Me ofrecieron unirme a un equipo de científicos en un proyecto altamente confidencial. No tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Solo sabía que el gobierno chino había diseñado una iniciativa para desarrollar un virus que pudiera erradicar enfermedades rápidamente. Me aseguraron que sería para un bien mayor, para proteger a la humanidad. El tono de Shen era clínico, casi como si estuviera relatando una simple jornada de trabajo, pero lo que decía era inquietante. Aseguraba que, con el pasar del tiempo, se percató de que el proyecto no solo buscaba una cura para enfermedades contagiosas, sino algo mucho más profundo, una herramienta que pudiera ser utilizada para el control de poblaciones en situaciones de emergencia. Sus publicaciones eran intermitentes, pero cada una más detallada que la anterior. A medida que pasaba el tiempo, Shen comenzaba a describir la composición del virus que estaban desarrollando. Estábamos creando algo completamente nuevo, explicó Shen en uno de sus posts. Una versión modificada de un virus ya existente, algo que pudiera adaptarse a diversos entornos y ser fácilmente transmitido. Había 2 objetivos principales: la capacidad de contagiarse rápidamente y la creación de una variante que pudiera atacar específicamente a personas con sistemas inmunológicos debilitados. Pero lo más escalofriante fue lo que describió a continuación. Shen mencionaba la necesidad de controlar la dispersión del virus y cómo, incluso, las características del mismo fueron alteradas para que afectara primero a ciertas poblaciones de manera más efectiva. Específicamente, se hablaba de cómo el virus estaba siendo diseñado para ser más letal en personas con enfermedades preexistentes, y cómo esta mutación era parte de una serie de pruebas para comprender la resistencia del cuerpo humano ante enfermedades extremas. En su siguiente mensaje, Shen fue más explícito sobre los avances y el potencial del proyecto. Ya teníamos un virus que es altamente efectivo, pero aún no hemos logrado perfeccionarlo. Se está probando en pequeños grupos, y los resultados han sido alarmantes, pero prometedores. La mortalidad en personas con sistemas inmunológicos comprometidos es casi del 90%. Pero lo más importante es que estamos logrando lo que queríamos: control. A medida que las semanas pasaban, Shen se adentraba más en la naturaleza del proyecto. Hablaba de cómo los primeros ensayos eran monitoreados de cerca por autoridades del gobierno, pero también mencionaba que había filtraciones,
Comentaba sobre los intentos de ciertos grupos de hackear el sistema para obtener más información sobre los avances del virus, aunque él mismo no parecía preocupado. El punto de no retorno llegó una noche, en la que Zen publicó un mensaje con un tono diferente, algo más nervioso. Hoy tuvimos un incidente en el laboratorio. Un error técnico provocó la liberación parcial del virus en un área restringida. Aunque las medidas de contención fueron rápidas, no puedo dejar de pensar en las implicaciones. Si algo sale mal, todo esto podría volverse incontrolable. Lo peor es que nadie parece darse cuenta de lo grave que puede ser. Este mensaje fue el primero que generó alarma en el foro, pero Zen no dejó de publicar. Aun con esa sensación de preocupación, siguió detallando los avances del proyecto. Sin embargo, esa misma noche, el tono cambió de nuevo. En su siguiente publicación, la preocupación de Shen se hizo más evidente. Hoy fue el peor día hasta ahora. El virus se liberó más allá de lo que habíamos anticipado. Un fallo en las medidas de contención hizo que la cepa más avanzada del virus entrara en contacto con el aire libre. Los protocolos fueron activados, pero es demasiado tarde. No sé si lo podremos contener. Nos han ordenado que sigamos trabajando, pero sé que esto podría ser el principio del fin. Este mensaje fue el último que publicó Zen en días. De aquí en adelante, su lenguaje se volvió más desordenado y su tono más desesperado. El Dr. Shen continuaba relatando los hechos, pero con cada publicación se notaba que estaba cada vez más agobiado. Las autoridades nos están presionando para que sigamos con el experimento. El virus ya está fuera del laboratorio, y aunque las autoridades intentan hacer creer que todo está bajo control, sé que no lo está. Lo que hemos creado no fue un accidente. Es demasiado tarde. Después de un largo silencio, el doctor Zen regresó al foro. Su mensaje estaba cargado de inquietud, pero también de un tono extraño, casi como si quisiera dejar claro que ya nada era tan simple como antes. En su publicación habló de lo que había sucedido después de los primeros lotes de la vacuna, de cómo las cosas empezaron a tomar un giro inesperado y cómo él mismo fue víctima de circunstancias que nunca imaginó. Lo que comenzó como un proyecto para salvar vidas, pronto se convirtió en un monstruo que nadie podía controlar, comenzó el doctor Zen. Las primeras pruebas con la vacuna mostraron que, efectivamente, era funcional. Las personas que recibían las dosis empezaron a mostrar inmunidad al virus, y eso parecía ser lo más importante: detener la pandemia. Pero, aunque todo parecía estar bajo control en el laboratorio, algo raro comenzó a pasar cuando las vacunas empezaron a distribuirse a gran escala. Zen explicaba que las vacunas fueron probadas en condiciones controladas antes de ser aprobadas para su distribución, y los resultados fueron positivos. El virus parecía ser neutralizado, las tasas de infección cayeron y la respuesta inmunológica fue rápida y eficiente. Pero, a medida que las vacunas se distribuyeron a nivel global, Zen comenzó a notar algo que no podía explicar del todo. La eficacia de la vacuna era evidente, pero lo que no pudimos prever fue el impacto económico que esto generó, escribió. Lo que me parecía un logro científico empezó a convertirse en un campo de batalla financiero, y eso me preocupaba más de lo que pensaba. Zen se refería a las cifras que comenzaron a surgir en torno a las ganancias que las grandes farmacéuticas empezaron a obtener con la distribución masiva de las vacunas. La industria farmacéutica, que ya estaba acostumbrada a beneficios enormes, experimentó una ganancia aún mayor con la pandemia. Las ventas de las vacunas representaban miles de millones de dólares, y por supuesto, eso trajo consigo un nivel de competencia entre compañías que comenzó a cambiar la dinámica del proyecto. Las farmacéuticas están ganando mucho dinero, continuó Zen. No sé si eso está relacionado con el control que algunos creen que las compañías tienen sobre el mundo, pero lo que puedo decir con certeza es que este tipo de ganancias nunca habían sido tan altas. En algún punto,
Las intenciones de salvar vidas empezaron a perder peso frente a los números de ganancias que se estaban generando. Sen, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad, mencionó que las cifras eran tan grandes que las farmacéuticas no solo estaban en una carrera por vender más dosis de la vacuna, sino que el mercado global estaba completamente volcado hacia el medicamento, que ahora era un requisito en todos los países del mundo. El volumen de dinero que se maneja aquí es algo que nunca había visto antes. Los contratos entre gobiernos y farmacéuticas son multimillonarios, y de alguna manera, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el verdadero propósito de todo esto? Si realmente se buscaba salvar vidas, ¿por qué las compañías parecen tan centradas en maximizar ganancias? No puedo asegurar que haya un interés oculto en manipular la mente de las personas con la vacuna, pero a estas alturas ya no puedo descartar ninguna teoría. Sen seguía especulando sobre el impacto económico y las posibles conexiones que las grandes farmacéuticas podrían tener con poderes que él no alcanzaba a comprender. Aunque nunca afirmó que la vacuna hubiera sido diseñada con fines de control mental, dejó claro que la magnitud de la operación era tan grande que no podía ignorar la posibilidad. La vacuna es efectiva, continuó Sen, pero lo que está detrás de ella, lo que mueve a las farmacéuticas y a los gobiernos, no lo sé. Al principio creí que era solo una carrera científica, pero ahora me doy cuenta de que los intereses financieros son mucho más poderosos de lo que imaginé. Las vacunas, aunque efectivas, generaron una red de ganancias que difícilmente puede ser deshecha. Y la verdad es que ni yo mismo sé si alguien en lo más alto ya no está controlando más que solo una enfermedad. Sen seguía mencionando que, aunque no podía probar que existieran intenciones de manipulación mental detrás de las vacunas, era imposible ignorar la situación económica que se había desatado. Las farmacéuticas seguían recibiendo grandes cantidades de dinero, y los gobiernos dependían de sus suministros para controlar la pandemia. Sin embargo, Sen nunca afirmó que estas relaciones tuvieran como objetivo el control de la población. A pesar de las extrañas coincidencias y las preocupaciones que expresó, siempre dejó claro que no tenía las pruebas suficientes para hacer tales afirmaciones. Es cierto que en el laboratorio los efectos de la vacuna fueron positivos, dijo Sen, pero lo que ocurrió después, la manera en que el mundo entero se volcó sobre ellas, me hizo darme cuenta de que había algo más en juego. Hay demasiados intereses en este juego, y si bien las vacunas salvaron vidas, también trajeron consigo una gigantesca máquina financiera que podría estar operando en la sombra. ¿Realmente estamos todos protegidos o simplemente estamos siendo parte de un experimento mucho más grande? Las publicaciones del doctor Sen se volvieron cada vez más frecuentes, pero con ellas también crecía su preocupación. A pesar de que no podía afirmar con certeza que las vacunas fueran una forma de control masivo, la magnitud de lo que había sucedido lo había dejado desconcertado. Si esto fuera solo sobre la pandemia, todo estaría claro, pero a medida que las vacunas se distribuyen a nivel mundial, no puedo evitar preguntarme si realmente sabemos todo lo que hay detrás de ellas. Tal vez no haya maldad en esto, pero la magnitud de lo que ha pasado, las cantidades de dinero y poder involucrados, hacen que todo parezca mucho más grande de lo que pensábamos. Sen dejó claro que no sabía si había algo más detrás del proyecto de las vacunas. El Dr. Sen dejó de escribir por meses. Aquella última publicación, llena de inquietudes y angustia, era la última huella de un hombre que había intentado advertir al mundo. Los seguidores que aún leían sus mensajes se quedaron con más preguntas que respuestas. Sin embargo, lo que quedó claro, y que él mismo dejó entrever en sus últimas publicaciones, era que el miedo lo estaba consumiendo. Ya no hablaba de teorías ni de hipótesis. Lo que más temía era el futuro, y sus palabras reflejaban la sensación de que el fin estaba cerca para él. «Sé que me siguen»,
escribió en uno de sus últimos mensajes. Cada vez me siento más observado. Cada vez siento que no estoy solo, incluso cuando no hay nadie alrededor. Este no es un mensaje para alertar a quienes me leen, sino para dejar constancia de lo que está pasando. No sé cuánto tiempo me queda, pero siento que mi fin está cerca. El tono de sus publicaciones cambió por completo. Lo que antes era un análisis científico con datos y teorías sobre el virus y las vacunas, ahora era un diario de miedo, un relato de persecución. Zen comenzó a hablar de la constante presencia de personas desconocidas que lo acechaban, sin dar detalles claros de quiénes eran, pero lo suficiente como para despertar una inquietud palpable en sus palabras. Hace unas semanas noté que un coche negro, sin placas, comenzó a aparecer cerca de mi nuevo departamento, escribió en uno de sus últimos mensajes. Al principio pensé que era casualidad, pero luego comenzaron a ser más frecuentes. Siempre se estacionaba a la misma hora, en la misma esquina. He intentado cambiar mi ruta, moverme a diferentes horas, pero siempre están ahí. No puedo evitar sentir que hay algo más detrás de todo esto. No quiero ser alarmista, pero las piezas ya no encajan. Nadie me lo ha dicho directamente, pero sé que me están vigilando. Las publicaciones eran cada vez más desconcertantes, llenas de miedo y paranoia, pero siempre con el mismo patrón. Zen hablaba del proyecto, de lo que había sucedido con las vacunas y de lo que estaba pasando con él. A veces mencionaba que las vacunas eran solo una parte de un plan mucho más grande, algo que no alcanzaba a entender, pero que sentía que lo involucraba más de lo que imaginaba. Este virus, las vacunas, no son lo único que está en juego, escribió en otra publicación. Hay más proyectos, otros que ni siquiera conozco completamente. Si el virus fue el primero, ¿qué sigue después? ¿Estamos preparados para lo que viene? O tal vez eso sea lo que quieren, que estemos tan aterrados que no podamos pensar con claridad. Cada vez que Zen hablaba de los proyectos, sentía como si estuviera desvelando algo mucho más oscuro, pero también reconocía que, aunque sus descubrimientos eran valiosos, había algo que él no podía controlar. Sus teorías sobre el control mental, el uso de las vacunas como una herramienta para algo más grande, ya no eran solo especulaciones. Para Zen, ahora parecían verdades incompletas, pero aún sin una confirmación clara. En sus últimos días se aferró a la idea de que había algo más allá de las vacunas, algo mucho más peligroso. La vacuna funcionó, eso lo sabemos, pero ¿y si esa era solo la primera parte de un plan mayor? La gente que me sigue, ¿de verdad entiende el alcance de lo que ocurrió? Quizás solo fuimos un experimento. Ya no estoy seguro de nada. Quizás la gente detrás de todo esto tiene planes mucho más oscuros. A medida que pasaban los días, Zen se veía cada vez más nervioso. Su discurso cambiaba, cada vez más cargado de angustia. Ya no hablaba de la efectividad de la vacuna ni de las investigaciones científicas, sino de lo que él sentía como una presencia que lo acechaba. Era como si estuviera tomando conciencia de lo que podría pasarle, pero no podía dejar de hablar de ello. Hoy fue el día más extraño. Durante la madrugada, escuché un ruido en la puerta de mi departamento. No sé si fue un sueño, pero estaba seguro de que alguien estaba afuera. Me asomé por la ventana, pero no vi nada. Sin embargo, cuando revisé mi correo esta mañana, encontré una carta que no reconocí. Nadie me la dejó, pero estaba dentro de mi buzón, perfectamente doblada. El contenido era una sola palabra: adiós. Fue ese el momento en que Zen realmente comenzó a temer por su vida. Su paranoia aumentó. Empezó a decir que no podía confiar en nadie, ni en las personas más cercanas a él. Comenzó a preguntarse si las mismas personas que estaban detrás del proyecto de las vacunas ahora lo veían como una amenaza. El proyecto que comencé ya no tiene vuelta atrás. Sé que algo está sucediendo, pero no sé cómo ni por qué. No puedo escapar de esto. Todo lo que quería era hacer el bien, encontrar una solución,
Pero ahora no sé ni quién está detrás de todo esto ni qué quieren. Ya no puedo seguir, ya no puedo hacer más. He cometido un error muy grande. Zen sabía que su tiempo se estaba agotando. Al final, en uno de sus últimos mensajes, publicó un mensaje final que dejó a todos sus seguidores con la piel de gallina. Hoy he sentido que alguien entra en mi casa. Escuché pasos en el pasillo. No sé si es alguien que me busca o si ya es mi final. Estoy tratando de borrar todo, pero no sé si llegaré a tiempo. Mi fin está cerca. Y ahí terminó. No hubo más publicaciones y en las semanas siguientes la cuenta del doctor Zen fue desactivada. Nadie sabía qué había sucedido con él. Algunos pensaron que había huido, otros que había sido silenciado. Pero después de 4 años, su nombre fue olvidado por la mayoría, y su historia, aunque inquietante, pasó a formar parte de las sombras de Internet. Nunca hubo respuestas. Nadie pudo confirmar si el doctor Zen fue víctima de un complot o si simplemente se había perdido en su propia paranoia. Lo único que quedó fue el eco de sus publicaciones, un testimonio de un hombre que quizás llegó demasiado cerca de una verdad demasiado aterradora. Y, a pesar de que muchos ya no recordaban su nombre, la duda sobre lo que realmente sucedió sigue flotando, tal vez para siempre, en el aire.